Roberto Gil es senador por el Partido Acción Nacional. Ha sido presidente del Senado, secretario particular del presidente de la República y subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Fue asesor del Consejo General del IFE, coordinador de asesores del secretario de la Función Pública y director jurídico del CEN del PAN. También representante de su partido ante el propio IFE, diputado federal y coordinador general de la campaña de la candidata del PAN a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, en 2012. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Derecho Constitucional y candidato a doctor en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Roberto Gil, muchas gracias por estar aquí en Línea Directa. Roberto Gil, tú llegas a la militancia política de Acción Nacional, por supuesto, como político joven en medio de la transición democrática mexicana en el 2000, con grandes expectativas, que pues ya en perspectiva más de 16 años, muy frustrante, dicen algunos, no era lo que uno esperaba. ¿Qué pasó en el 2000? No, una generación que dejó mucho que desear, la generación que llegó no en la transición, sino ya en las alternancias. Es decir, la generación anterior a nosotros hizo el trabajo de construir las instituciones políticas, de abrir el espacio público, de crear las condiciones para que pudiera haber alternativas. Llegó una generación, la mía, con una serie de expectativas, con esperanza de que podíamos hacer política de manera diferente, y desafortunadamente algunos miembros de nuestra generación, de la mía, pues han dejado mucho que desear. Ahí están los casos de los gobernadores de Quintana Roo, de Veracruz, que en efecto se veían como la nueva generación de políticos y desafortunadamente dejaron muchas expectativas frustradas. Y creo que también es cierto que hoy los jóvenes estamos pasando un momento difícil. Jóvenes me refiero a los que estamos a la mitad de nuestra vida, tanto política como vital. Se cree poco en los jóvenes. Dicen no son lo que prometieron, no son la esperanza. Yo creo que tenemos que trabajar seriamente en eso para cambiar esa percepción. Oye, Roberto, el tema de la alternancia, tú lo dices, dijeron, es que Acción Nacional tuvo 12 años para desmontar el aparato priista y no lo hizo. Vinieron los priistas medio a desmontarlo, medio a volver otra vez a reconstruirlo, ya no sabe uno bien a bien qué pudieron desmontar y qué reconstruir. Se desperdiciaron 12 años. No, son circunstancias muy particulares. La gobernabilidad en las dos administraciones de Acción Nacional pasaba por pactar con el PRI. El PRI era el partido más fuerte, el PRI era el partido con una dispersión territorial muy potente, tenía prácticamente todas las gobernaturas de los estados, la mayoría en el Congreso, y tanto Vicente Fox como Felipe Calderón tuvieron que construir una relación política con el PRI. Tenemos que hacer una autocrítica seria en Acción Nacional. Lo que no hicimos como gobierno y lo que no hemos hecho como oposición, porque tenemos responsabilidades en ambos bandos. Ciertamente dejamos muchos pendientes como gobierno en una agenda de transformación de las instituciones, de transformación del país, pero también como oposición estamos dejando muchos espacios y no solamente se transforma la sociedad o se transforma un país desde el gobierno, sino también construyendo instituciones desde la oposición. Creo que el PAN ha demostrado responsabilidad en ambos lados, pero también tenemos que hacer una autocrítica muy profunda sobre lo que no logramos hacer en uno o en otro de los bandos. Tú estuviste como secretario particular del presidente Felipe Calderón y ahí en momentos difíciles. ¿Qué fue para ti este momento? Fundamentalmente bajo el principio de que se trataba de un presidente, decían que pues solo se escuchaba a sí mismo, ¿es cierto? No, no es cierto. El presidente Calderón era un hombre que tomaba decisiones con un proceso de análisis, de reflexión, de conversación interna, de diagnóstico muy profundo. No era un hombre improvisado. Yo me acuerdo largas sesiones para tomar decisiones que él convocaba, escuchaba. Ciertamente él tomaba la decisión al final de cuentas, ciertamente decisiones muy difíciles, las que nos tocó, sobre todo en la segunda etapa de su administración, pero nunca lo vi decidiendo en solitario, nunca lo vi tomando decisiones improvisadas de manera de bote pronto. Era un hombre que escuchaba primero y después tomaba una determinación. Algunas salen bien, algunas salen mal, pero era un hombre que construía colegiadamente las decisiones de gobierno. Y eso es un valor en la política. Al final de cuentas tú eres el que decides, pero
depende de tu entorno, depende de cómo construyas tus procesos de análisis y sobre todo cómo vas construyendo la información que te es necesaria para tomar una buena decisión. El tema de la lucha contra el crimen organizado, que ha sido todavía ahora parte del debate, decían, la guerra de Calderón llevó a esto, a una situación de miles de muertos, el gobierno de Peña Nieto trata de revertirlo, regresan. ¿Te parece que fue un error? La historia le está dando la razón a Felipe Calderón. Teníamos que contener a las organizaciones del crimen. Teníamos que poner al Estado enfrente, teníamos que recuperar territorios que se habían perdido, teníamos que recuperar los espacios que nos habían conquistado el crimen organizado. Cuando el presidente toma la determinación de ir a Michoacán, prácticamente en Michoacán gobernaba el crimen organizado. Había territorios enteros que estaban bajo el monopolio, bajo el control de las bandas del crimen organizado. Era una decisión de rescatar al Estado, de hacer presente al Estado. Ciertamente, con algunas dificultades, el país no estaba preparado institucionalmente hablando para un desafío de ese tamaño. Poco a poco hemos construido instituciones. El presidente Felipe Calderón recibió la administración con 6,000 policías federales. Muchos de ellos eran transferencias del ejército mexicano para fundamentalmente cuidar carreteras o cuidar instalaciones estratégicas, puertos, petróleos mexicanos, en fin. Construyó una policía federal potente, más de 39,000 efectivos de la Policía Federal, mejor pagados, profesionales, con nivel de licenciatura, con un centro de investigación y de inteligencia muy potente. Construyó una institución porque se dio cuenta que no existían instituciones para procurar la seguridad y la justicia en nuestro país. Y eso ha sido la constante en los últimos años. Cuando se decía, vamos a cambiar la estrategia, mayor coordinación o mayor énfasis en la inteligencia, al final de cuentas terminó pasando exactamente lo mismo, que el Estado tenía que hacerse presente donde no había Estado, que tenía que ordenar las relaciones sociales y que tenía que oponerse claramente a las bandas del crimen organizado. Estamos platicando con Roberto Gil aquí en Línea Directa. Roberto Gil, en 2012 Felipe Calderón quería como candidato a la presidencia a Ernesto Cordero, los panistas eligieron a Josefina Vázquez Mota, terminó convirtiéndose en un verdadero desastre, divisiones al interior del partido. Esto es cierto, todos los partidos tienen ese tipo de problemas, pero en Acción Nacional lo que representó en un momento modelos de unidad en la elección de Calderón, en 2012 terminó por convertirse en uno de los factores fundamentales para la derrota. Una candidata que finalmente fue elegida por la mayoría de los panistas y que la dejaron sola y que la abandonaron a la mitad del camino, si no es que desde el principio. En 2012, Ezra, llegamos tarde y mal. Llegamos tarde porque mientras un candidato llevaba 12 años en campaña, el otro tenía una visibilidad muy clara como gobernador del Estado de México, arriba en las encuestas. El 5 de febrero de 2012 nosotros apenas estábamos eligiendo con mucha incertidumbre a nuestra candidata a la presidencia de la República. Organizar una campaña a 45 días del inicio del proceso, sin tener el tiempo, los recursos, las posibilidades. Nos llevamos, es que ciertamente teníamos la presidencia de la República, pero en el PAN no utilizamos las estructuras de poder para ganar elecciones. De repente se le exige al presidente que hubiera intervenido de manera muy activa en la campaña, y eso no sé cómo se debe descifrar, si significa que se utilizan recursos públicos o que se utiliza el gobierno. Nosotros no somos así, pero lo que sí es que nuestra estrategia estuvo mal planeada, estuvo mal diseñada, llegamos tarde y mal. Tenemos que aprender la lección, Ezra, y en esta elección tenemos que anticiparnos a las circunstancias, tenemos que empezar a prepararnos, construir una dinámica interna virtuosa, muy competitiva, preparar a la organización. Va a ser el calendario electoral más grande de la historia de la democracia mexicana. No solamente se juega la candidatura presidencial o la presidencia de la República, también se juega prácticamente la mitad del país en términos de autoridades políticas locales. Si no hacemos bien las cosas, si no nos anticipamos a las amenazas, si no nos anticipamos a los riesgos, si no nos anticipamos preparándonos en una estrategia, nos va a volver a pasar exactamente lo mismo que nos pasó en 2012. Pero uno de los elementos que Acción Nacional ha tenido ha sido en los últimos años el que los líderes han tratado de imponer, de proponer liderazgos que han fracasado. Vicente Fox quería a Santiago Krill, salió Felipe Calderón, ahí ganaron. Felipe Calderón quería a Ernesto Cordero, fue Josefina Vázquez Mota y perdió. Y empieza la división. Hoy
están metidos en un problema que se llama Ricardo Anaya, que pues quiere definir, por un lado, acciones de gobierno dentro del Partido Acción Nacional y por otro lado están los dos precandidatos, Margarita Zavala y el propio Rafael Moreno Valle, diciendo así no se vale. Y están metidos en un problema de definición de quién es el presidente del partido y cómo se procesa la candidatura. Hay un elemento inédito en nuestra vida interna que es justamente esta dualidad entre dirigente y candidato. No habíamos vivido eso nunca en nuestra historia. Eso lo vivió el PRI con Madrazo. Y así le fue. Lo que nos pasó, lo que nos está pasando en el PAN es justamente que no hemos logrado resolver un problema de gobernabilidad interna. Esta dualidad de Ricardo lo que está provocando son muchas tensiones. Tienen razón Rafael Moreno Valle y Margarita Zavala de verlo con cierta suspicacia, con sospecha. Está utilizando las estructuras del partido para promover su imagen, está utilizando los recursos del partido para buscar una candidatura a la presidencia, cuando en nuestra historia el presidente del partido era el árbitro, la última autoridad, la que ponía al final de cuentas el manotazo para ordenar nuestra vida interna. Y es justamente lo que los panistas están extrañando en este momento, ese espacio de arbitraje que hace que se sienten a la mesa todos los que quieren contender, ese espacio en el cual se convoca a hacer bien las cosas y sobre todo que prepara a la organización para un desafío, para un momento verdaderamente histórico. Vamos a enfrentar una elección muy competitiva, muy reñida. Lo que está pasando en Estados Unidos es una señal de que todo puede pasar en nuestro país, que las elecciones son, al final de cuentas, un volado. Y si no tenemos una organización preparada, con autocrítica, con un proyecto de país que conteste una pregunta muy básica, ¿qué representa Acción Nacional en el siglo XXI, en el escenario de la realidad social? En tercer lugar, una candidatura competitiva y en cuarto lugar, unidad. Pero no va a haber unidad mientras no tengamos los instrumentos internos para hacer política, para dialogar y para resolver nuestras tensiones. ¿Qué es lo que de alguna forma requeriría Acción Nacional como partido? Ahí está el problema, reglas del juego muy claras, pero también una definición ideológica muy, muy clara. Hay ahí, por ejemplo, todo este planteamiento con respecto a legalización de marihuana, que puede ser un tema, digamos, no central, en donde pues, el tema de lo conservador o lo liberal pues, vuelve a ser presente en Acción Nacional como qué tipo de partido es. El tema, por supuesto, de los abortos, el tema de los matrimonios igualitarios. ¿Qué le pasa a Acción Nacional en esa parte? ¿Sigue anclado a un pasado en donde en algunos momentos aparecía en sus raíces como liberal, pero que fue rebasado por conservadores? ¿Qué tiene que hacer Acción Nacional para presentarse ante un electorado con una plataforma que incorpore, digamos, estos elementos de modernidad? Llevamos 15 años sin discutir internamente nuestras definiciones ideológicas básicas. 15 años. No nos hemos sentado en los órganos del partido a discutir qué significa el partido en esta nueva coyuntura, qué significa para el siglo XXI, qué significa o qué debe representar en términos de concepto de familia, en términos de política de drogas, en términos económicos. Una de las grandes tragedias de Acción Nacional, lo que hemos vivido es que hemos gobernado exactamente con los mismos paradigmas que heredamos del PRI. No revisamos, por ejemplo, la política social, no nos hemos enfatizado o no hemos enfatizado en la construcción de servicios públicos como un mecanismo de redistribución de la riqueza y como un mecanismo de generación de oportunidades. No hemos renovado ideológica y programáticamente nuestro modelo de país. Y la realidad nos está alcanzando. Es parte de una ausencia de política interna. Creo que el partido tiene que enfrentar esta circunstancia con muchísima decisión. No nos tenemos que sacudir de algunos prejuicios, nos tenemos que sacudir de algunas viejas herencias. Tenemos que empezar a construir un proyecto de sociedad, de Estado, de país que le haga sentido a la gente, sobre todo que le haga sentido a los jóvenes, que son el electorado que decide las elecciones. ¿Qué significa un partido político de centro-derecha con un tono liberal para los millennials, para los chavos que están por debajo de los 40 años, que quieren un empleo, que quieren salir adelante, que quieren construir una sociedad mucho más justa, pero sobre todo mucho más libre en términos de sus decisiones? Creo que el PAN ha estado ausente en ese debate y es el momento de sacudir al partido y sobre todo de construir ideológicamente las mejores posiciones, que le haga sentido a la gente. Ahí están las elecciones de Estados Unidos o de Inglaterra, donde los jóvenes simplemente no se movilizan porque no tienen ninguna
buena causa para movilizarse, no saben lo que se juega en una elección. El PAN tiene que decirle a la gente que nos jugamos en cada elección, cada 3 o cada 6 años, un país decide su futuro y es justamente lo que el PAN tiene que hacer, clarificar el futuro, proponer un futuro y sobre todo convocar a que los ciudadanos hagan juntos ese futuro. Estamos platicando con Roberto Gil aquí en Línea Directa. Roberto Gil, el tema del Partido de Acción Nacional y tu presencia en el Senado de la República, como un partido de oposición, regresaron finalmente a la oposición en 2012 y construyeron en el Pacto por México una alianza que le dio al PRI la posibilidad de llevar a cabo las reformas estructurales que ustedes no pudieron conseguir. Ustedes le echan la culpa al PRI, el PRI dice, pues ustedes nunca tuvieron la capacidad de hacer la negociación que nosotros sí pudimos, en medio además de pues esta fractura al interior de Acción Nacional, la derrota de 2012, la presencia de Gustavo Madero, en los ajustes de cuenta al interior del panismo. Esta idea de una oposición que por un lado tiene capacidad de pactar, por otro lado tiene triunfos importantes, nadie puede pues hacer a un lado el enorme avance que tuvo Acción Nacional en las elecciones de junio pasado y que pues le han dado incluso un gran empuje al partido y a la dirigencia del partido, pero no parecería ser que se trata de un partido demasiado pragmático, todo el mundo te diría, bueno, pues así tienen que ser los partidos políticos, pero en este caso de un partido de Acción Nacional que pactó con el PRI, pactó con el nuevo gobierno y en un momento determinado hasta perdió en gran parte esa visión de partido de oposición. La oposición, toda oposición democrática tiene dos grandes funciones. Pactar, porque no hay oposición responsable que no construya soluciones para un país. Y la segunda es señalar, evidenciar, controlar, poner el dedo en el renglón. Creo que el PAN en esta etapa de oposición después de la derrota de 2012 construimos buenas decisiones de política pública y reformas que le van a hacer, que van a cambiar al país de manera muy profunda. Reformas que en efecto quisimos como gobierno que no nos las dieron, que no fue posible construir por errores propios, pero también por una decisión del PRI de no cooperar con los gobiernos del PAN, porque le apostaban a que fracasara el proyecto de gobierno del PAN para ganar la siguiente elección. Y que nosotros no hayamos entendido eso también es parte de nuestra responsabilidad. Claro. Y en efecto que nosotros no hubiésemos tenido una estrategia mucho más potente para resolver eso y para vencer la obstrucción de la oposición es también responsabilidad propia. Pero la otra parte, la parte de control democrático, creo que es un saldo negativo de Acción Nacional. No hemos hecho una buena oposición. Y una oposición no se define por los insultos o por los adjetivos o por tomar la tribuna o por impedir que el país avance, sino por señalar dónde están los errores, pero también proponer las alternativas. En esta segunda etapa de oposición del PAN, nos ha faltado ese sentido de alternativa democrática y creo que tenemos que hacer ya una reflexión de ese saldo como oposición. Creo que hemos sido muy responsables a lo largo de toda nuestra historia en la construcción de políticas públicas y la construcción de estabilidad económica e institucional en el país. Pero también es cierto que esta parte de una oposición que se defina claramente frente al gobierno no ha sido un saldo, es un saldo que tenemos que enfrentar. Es momento de corregir el camino, porque los ciudadanos nos están volteando a ver. Decía hace un momento que ganamos elecciones en este año, un triunfo muy importante de Acción Nacional, porque la gente ve al PAN como una alternativa. Pero tenemos que demostrar que somos alternativa en todos los espacios de poder que ostenta el partido, empezando fundamentalmente por el Congreso de la Unión. Ahora, cuando tienes esta visión de un partido que podría resultar un partido ganador, te lleva necesariamente a uno de los puntos fundamentales para llegar con este impulso a la presidencia de la República o a la candidatura a la presidencia, que sería el Estado de México. Y viene otra vez a colación el tema de la alianza con el PRD. Alianzas que pues, les funcionaron en algún momento, fundamentalmente porque el PRD es el que se monta, porque ustedes son los que tienen la fuerza y los otros no.
Pero ahí otra vez este modelo de pragmatismo medio raro en donde pues esta idea de aparecer con aquellos que en un momento determinado hasta los descalificaron como opción. Yo entiendo que funciona en la política como pues un acuerdo de intereses comunes, pero que le resultaría difícil a veces al electorado entender por qué apareces con aquellos que en un momento determinado no solamente te descalificaron, sino te acusaron abiertamente de ser ilegítimo. Lo que no le puede pasar al PAN, siendo un partido nacional que ha gobernado durante 12 años, que tiene una trayectoria histórica en nuestro país, en la democracia mexicana, lo que no le puede pasar es que no sea competitivo en una de las plazas más importantes electoralmente hablando. Y que solo tengamos posibilidades de triunfo si pactamos con el PRD, porque a nadie le hace sentido que el PAN puede ser una opción competitiva en el Estado de México si no es con la alianza. Pero eso te revela que hemos dejado ciertos espacios, que hemos dejado ciertas plazas, que hemos abandonado el trabajo político. Mientras estamos ganando Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, estamos compitiendo fuertemente en Veracruz con una candidatura que convocó a distintos sectores de la sociedad. Cuando estamos creciendo electoralmente, de repente nos damos cuenta que en el Estado de México, si no vamos con el PRD, simplemente el PAN no es opción. Creo que esa es una parte muy importante de estrategia que tiene que seguir el partido, de abrirse más a los ciudadanos. El Estado de México es una plaza fundamental, es una reserva de votos muy importante, pero también es una plaza económica, social, política y culturalmente muy relevante. Que el PAN no esté presente como una opción en el Estado de México es verdaderamente preocupante. ¿Qué tenemos que hacer? No depender de las alianzas, apostar, como decía Carlos Castillo Peraza, por nosotros mismos, que con independencia de las coyunturas de coaliciones electorales, el partido esté fuerte, sea competitivo, sea robusto, tenga liderazgos, tenga opciones, tenga alternativas. Y eso es justamente lo que tenemos que empezar a construir en el partido de inmediato. Yo veo con mucho optimismo 2017. Tengo clarísimo que vamos a ganar Coahuila, tengo clarísimo que vamos a competir seriamente en Nayarit, y si no nos equivocamos en el Estado de México, hacemos bien las cosas, no va a salir. ¿Qué tenemos que hacer? Llamar a Josefina Vázquez Mota para que sea nuestra candidata a la gobernatura, para que encabece esos esfuerzos, porque es la que puede ganarle al PRI el Estado de México. A pesar de todo lo que pues, han disparado ya desde el PRI, porque el PRI se ha interesado en que no sea Josefina candidata. Eso te revela el temor que le tienen. Y que nos hayamos achicado, es más preocupante, Ezra. La candidata tiene que ser Josefina en el Estado de México. Y todos los panistas tenemos que empezar a respaldar ese proyecto. Tenemos que poner a nuestro mejor cuadro para conquistar una plaza fundamental, para darle el toque de gracia, el tiro de gracia a un régimen político que ha destruido instituciones, que no es una buena alternativa, que no está haciendo bien las cosas. En el Estado de México nos jugamos la posibilidad de recuperar la presidencia de la República, pero también de cambiar profundamente las estructuras políticas y económicas del país. Roberto Gil, muchísimas gracias por haber estado aquí. Fue Roberto Gil, aquí en Línea Directa.